¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta sesión de ginecología. Ya nos quedan nada más 2 sesiones más. Acabamos en noviembre y se acabó el año, así es que vayan haciendo su carta a Santa Claus. El día de hoy nos acompaña la doctora Ingrid Duarte. Ella es gineco-oncóloga. Se hizo en el Hospital General. Actualmente está trabajando aquí en la parte privada y en el FUCAM la parte de asistencia pública. Nos va a acompañar a dar el tema de tumores de ovario, qué hacer y qué no hacer. Es un tema importante. Hay varios casos que hemos escuchado ahí que se complican, que no tuvieron que haber metido o que si metieron no completaron bien el protocolo de estudio. Entonces yo creo que es un tema para dar y, bueno, chupar bien el huesito del tema. Ingrid, bienvenida. Esta es tu casa. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Como ya les dijo el doctor, yo soy Ingrid Duarte, soy gineco-onco del Hospital General. Soy colombiana y hice ginecología en Colombia. Y el día de hoy le puse tal vez este título como para hacerlo un poco más interesante, no para venir a decirles qué tienen que hacer y qué no hacer. Sin embargo, sí quería como tratar de tener buen público porque definitivamente el cáncer de ovario es una patología que definitivamente el primer contacto somos nosotros como ginecólogos. Entonces, desde un inicio poder hacer las cosas bien va a marcar definitivamente pues como el pronóstico y la sobrevida en las pacientes. Para empezar, solamente para recordarles, yo sé que los números son muy aburridos, pero pues es lo que hay, es lo que necesitamos saber. El cáncer de ovario es la segunda neoplasia en países desarrollados y llega a ser en ciudades, bueno, en países como México, el tercer lugar después del cáncer de cérvix. Sin embargo, es el cáncer más mortal. El cáncer de ovario es el que definitivamente tiene mayor mortalidad, sacando la mama. Estamos hablando de tumores ginecológicos. Y tenemos que considerar algo muy importante y es que son diferentes tipos de tumores de ovario los que tenemos. Hay epiteliales que son los más frecuentes y probablemente los más agresivos. Cuando hablamos de epidemiología, nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Y una de las cosas que tenemos que considerar es que el 90% de las pacientes que se presentan con tumores de ovario son esporádicos. Solamente un 10% pueden llegar a tener relación con síndromes familiares o con alteraciones genéticas, sea por alguna mutación, como lo vamos a ver más adelante. Y los factores de riesgo definitivamente más importantes para cada una de nuestras pacientes es que tengan un antecedente de alguien en la familia con un cáncer de ovario o, en otros casos, cáncer de mama. Cuando vamos a ver de pronto esta tabla, vamos a considerar que a mayor edad, mayor cáncer. Y desafortunadamente, a mayor edad, mayor cáncer, el cáncer de ovario se tipifica o se diagnostica alrededor del 70% en etapas clínicas avanzadas, lo cual es muy triste. Y tenemos que en las pacientes jóvenes, menores de 50 años, sobre todo en la población menor de 20 años, vamos a tener un tipo de ovario, un tipo de cáncer de ovario muy frecuente que son los tumores germinales. Dentro de los germinales existe uno muy famoso que nosotros vemos frecuentemente y es el teratoma, pero no debemos olvidar que los teratomas pueden ser maduros e inmaduros. Y una vez rompemos un teratoma inmaduro, hacemos que esa paciente ya no quede en seguimiento, sino que necesite quimioterapia o tratamiento adyuvante. Y en el caso de las pacientes mayores, alrededor de los 50 años es donde van a empezar a aparecer los epiteliales, pero ellos son muy silenciosos, por eso solamente se van a presentar con síntomas cuando ya están en etapas clínicas avanzadas. La edad promedio a nivel mundial es de 63 años, eso no quiere decir que tengamos pacientes de 40 a 35 con cánceres epiteliales. O, a lo contrario, pacientes de 60 años con un teratoma maduro, que es muy infrecuente, pero sí lo tenemos. Cuando nosotros vamos a hablar de los factores de riesgo, tenemos que tener algo muy importante, que es lo que definitivamente los estudios han demostrado que sí es un factor de riesgo y qué es lo que probablemente pudiera considerarse como un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque estas son las controversias y estos son los probables. La edad avanzada definitivamente, el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer es la edad. Uno, ser mujer. Y dos, cumplir años. O sea, ¿cómo modificamos eso? Difícil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que saber? Este es el más importante. Eso no quiere decir, vuelvo y lo repito, que a las chiquillas o a las jovencitas de 35 no les pueda dar cáncer, ¿verdad? Y otra de las cosas muy importantes y sí demostradas, los factores genéticos. Aquí puse los más frecuentes, que son el BRCA, sea el 1 o el 2, el Lynch y otros factores genéticos. Otros factores genéticos como cuáles, como el PTEN, que está muy desarrollado ahorita y como en furor por la cantidad de obesidad relacionada con el cáncer de endometrio. Otro de los factores de riesgo, la nulliparidad, que cada vez lo vemos más frecuentemente en la población femenina, no queremos tener hijos y es uno de los factores de riesgo que existen y ya demostrados. La endometriosis,
Aquí quiero hacer un hincapié bastante importante. La endometriosis puede llegar a ser un cáncer, sí. Menos del 2%, sí. Pero ella normalmente es la gran simuladora, se comporta casi como un cáncer, pero sí puede llegar a ser un cáncer. Y es esa endometriosis que nosotros metemos por una lesión de 6, 8 centímetros, tranquila, es un endometrioma, resecamos la cápsula, dejamos el ovario, pero existe la probabilidad que en esta paciente, sobre todo en las mayores de 50 años, esa endometriosis severa, profunda, que tanto nos gusta operar y ahora por láparos, pueda llegar a desencadenar un cáncer de ovario. Y esas son las que tenemos que tener en vigilancia. Y la otra es la exposición a asbesto, que claramente ahorita existe un poco menos. Y cuando hablamos de las controversiales, se las puse aquí en este cuadro, porque están muy relacionadas con nosotros, como por ejemplo la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia. Cada vez más tenemos que considerarla. Claro que sí, las hormonas dan cáncer, no, pero hay que saberlas indicar, hay que saber a qué pacientes, por cuánto tiempo, a quiénes sí, a quiénes no, cuáles solamente con progestágenos, cuáles con estrógenos y con progestágenos. La obesidad marca la pauta definitivamente, por eso tenemos cada vez más incidencia de cáncer en el mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, y no solamente en endometrio o mama. Son 13 cánceres que ya están estudiados y definidos que están relacionados con la obesidad. Otro está el síndrome de ovario poliquístico. Es controversial, puede que sí, puede que no. El dispositivo intrauterino, antecedentes familiares de cáncer de mama. Fumar, algo muy importante. Exposición a AINES por tratamientos prolongados. Infertilidad y todos los tratamientos que estamos tratando de hacer para hacer inducciones de ovulación y poder lograr un embarazo en pacientes que toman decisiones, entre otros. Estos son los que consideré como más importantes para tenerlos en el radar. Cuando hablamos del ovario, suena un poquito aburrido, yo sé, pero tenemos que recordar que las partes del ovario son los orígenes de las células y eso hace que el origen del tumor sea el más frecuente, que es el epitelial, alrededor del 95%, de otras literaturas hablan del 80%. ¿Qué significa? Que son los más malos, siempre trato de decirle así a mis pacientes, porque existen los mucinosos, los endometrioides, los de células claras, los transicionales y los maravillosos serosos. Los serosos que se dividen en alto y bajo grado. ¿Por qué hago hincapié en ellos? Porque son los más mal portados, son los que definitivamente llegan a etapas clínicas muy avanzadas y casi siempre van a volver a recurrir. Los otros son las células germinales, donde está el famoso teratoma. Les vuelvo a mencionar, hay teratomas maduros que son los buenos, si se rompen no pasa nada, si se conserva el ovario no pasa nada, pero también hay otro porcentaje de los teratomas inmaduros que son los que tenemos que tener como muy presentes a la hora de ir a picarlos o a sacarlos por un trocar. Y en el caso de los cordones sexuales son menos del 2%. Estos son demasiado raros y están relacionados con células de la granulosa, tecomas, fibromas. Los fibromas hacen parte de este grupo y son tumores benignos, pero son tumores que pueden llegar a ser muy grandes y normalmente son sólidos y simulan lesiones que pueden llegar a ser malignas. En cuanto al impacto de cáncer de ovario, se los he repetido desde que empecé, el 70% del diagnóstico del cáncer de ovario es en etapas clínicas avanzadas, ya cuando hay poco que hacer o que ya tenemos que recurrir a una terapia neoadyuvante con quimioterapia. La sobrevida de este 70% o del total de las pacientes a 5 años es del 46%. Eso quiere decir que las pacientes con ovario, la mitad se van a morir y las que no se mueren, el 40% van a recurrir. Ese es el comportamiento del ovario. ¿Tenemos algún impacto con pruebas de screening en el ovario? No, y eso hace que todo sea un poco más difícil. Tenemos muy claro que en cáncer de mama el tamizar y el realizar mastografía con ultrasonido en algunos pacientes ha mejorado la cantidad de diagnósticos, sobre todo en etapas clínicas tempranas, en un casi 90%. En el caso de la próstata con los antígenos, en un 98%, y en el caso de colon un poquito menos, pero sí está representando que el screening tiene un impacto en el diagnóstico. Eso no pasa ni con el ovario ni con el pulmón. Por más de que se ha tratado de empezar a tamizar para el cáncer de ovario, no hay evidencia de que tenga un impacto a la hora del diagnóstico, tenga una sensibilidad importante para tener un tamizaje. ¿A qué me refiero con tamizaje? Este es el objetivo cuando nosotros empezamos a tamizar. Agarramos a toda la población y decimos a todas las mujeres después de los 35 años tenemos que hacerle un ultrasonido transvaginal y un CA 125. Todos los estudios han demostrado que definitivamente no. ¿Por qué? Porque no existe una validez en los estudios que demuestren que definitivamente tiene un impacto en la sensibilidad y la especificidad de realizarle a todas las pacientes tanto ultrasonido como marcador tumoral.
Y aquí hago marcador tumoral porque el CA125 no es el único marcador tumoral que existe. Y ahorita les voy a mostrar otra cosa que es bastante como malita del CA125. Y entonces, ¿en qué pacientes podríamos nosotros como ginecólogos, que somos los acompañantes de nuestras mujeres desde siempre, desde que están en la pubertad hasta cuando tienen sus menstruaciones, cuando se embarazan y todo el plan a seguir? Estas son las pacientes que probablemente pudieran llegar a tener algún beneficio, las pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles? Las que tienen una historia familiar directa de un cáncer de ovario, sobre todo si son cáncer de ovario seroso. Esos son los que más tienen impacto. Si tenemos familiares o un antecedente del seroso, él sí se va a beneficiar. Pero si ese seroso en esa paciente nunca le CA 125, ¿puedo seguirla con CA 125? No sirve para nada. Y en el caso de las pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, porque existe un síndrome que se llama cáncer de mama ovario, o en las mutaciones que existen como el BRCA1 o 2 o el síndrome de Lynch, en esas pacientes probablemente sí tendríamos una indicación fundamental para hacer un CA 125 o un ultrasonido vaginal. Y ahora bien, en la consulta, ¿qué pasa con cada uno de nosotros que estamos en el chequeo anual? La paciente que viene a hacerse el Papa Nicolau de control o a mostrar la mastografía, o la jovencita que quiere empezar a planificar y quiere sus anticonceptivos orales, o que viene directamente diciendo, doctor, es que tengo un dolor aquí, es que me duele acá, es que cuando menstruo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente nosotros vamos a tomar la decisión de hacer un abordaje y una revisión. Después de ver todos estos pasos, qué factores de riesgo tenemos, hacemos una revisión con un ultrasonido, ¿ok? ¿Qué podemos encontrar en el ultrasonido? Que tenemos una lesión unilateral o bilateral. ¿Existen tumores bilaterales? Sí, los disgerminomas son unos de ellos y son valorados en pacientes jóvenes y no tenemos que quitarles ni los ovarios ni el útero a esa paciente. Entonces, ¿qué pasa con las lesiones anexiales? Si son cada vez más frecuentes, un quiste uniloculado, un quiste hemorrágico, una lesión folicular, un quiste simple. Hay N cantidad de lesiones, ustedes probablemente tengan más información de eso. ¿Qué pasa con la Sociedad Americana de Radiología? Desde el 1993 se ha tratado de desarrollar un mismo idioma o una clasificación para que todos aquí hablemos el mismo idioma y cuando nosotros nos refiramos a una lesión la podamos clasificar. ¿Cómo? Como clasificamos las mastografías. Estoy segura que si le pregunto a alguno de aquí qué es un BIRAS 2 o un BIRAS 4, van a saber qué significa eso. Y es lo que se ha buscado desde el 93, que también hablemos el mismo idioma a la hora de catalogar o caracterizar una lesión ovárica. Ah, ahí vamos, ¿verdad? Todavía no. Pero les voy a mencionar algunas de las clasificaciones que existen como para recordarles a la hora de tener esa lesión y poder parametrizar cada una de ellas y poder decir que sigue. Entre el abdominal y transvaginal, definitivamente la sensibilidad y especificidad es el transvaginal. Y existen varias clasificaciones, están las morfológicas, el IOTA, que es una de las más famosas, el GRADS, que ya claramente no se usa, y ahorita el último, que es como el más usado, manejado, y a mi forma de ver tal vez es el más sencillo. ¿Para qué se hace eso? ¿Qué se busca con esto? No solamente que hablemos el mismo idioma, no solamente que tengamos una sensibilidad y una especificidad a la hora de tener como estipulado qué paciente va a ser maligna o qué paciente va a tener una lesión benigna, sino tratar de disminuir las cirugías innecesarias, sobre todo en patología benigna, y tratar de caracterizar las pacientes que tienen una alta probabilidad de que sea maligno y referir. ¿Sale? O compartir. No significa que tengamos que deshacernos de la paciente, podemos continuar en el seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a tener en una ecografía pélvica? Vamos a tener que es un estudio de imagen, que el primer contacto somos nosotros. Todos los gines vamos a tener un ultrasonido para poder hacer una valoración anexial y considerar qué tenemos. ¿Cuál es la sensibilidad? Del 86 al 91%. ¿Cambia? Sí, claro. Es persona dependiente. Hay unos que son muchísimos mejores que otros. Y la especificidad baja del 68 al 83%, pues porque no sabemos, es solamente una señal o una imagen. ¿Qué vamos a buscar en estas imágenes? Características de las células, características de las lesiones, perdón. ¿Como cuáles? Lesiones que puedan llegar a ser irregulares, que tengan septos, que sean multiloculadas, que tengan quistes, que tengan sólidos. Este está muy fácil. Este hasta los residentes nos van a decir, eso es un cáncer. Esos no son los que quiero que prestemos mucha atención. O estos que uno le pone el Doppler y definitivamente uno dice, eso no se ve nada bien.
¿Cuáles son la cantidad de clasificaciones o de índices que existen? Existen muchos. Pueden elegir el que ustedes quieran, el que está ahorita en furor o el que más están utilizando los radiólogos, y en algún momento ustedes toman la decisión de no solamente tener la imagen de ustedes en el ultrasonido propio en el consultorio, sino apoyarse tal vez en otro radiólogo como para tener legalmente, ahí tengo algo que dijo otra persona. Ellos utilizan el LORATS, que ahorita se los voy a presentar, probablemente es la mayor cantidad de imágenes que tengo. En el índice morfológico, ¿qué es lo que se clasifica? Son 3 variables y estas puntuaciones, del 0 al 4, en donde vamos a ver qué características tiene la pared, si es quística, si no es quística, si es sólida, si tiene proyecciones o no. La estructura septal, si tiene septos o no tiene septos, y si los septos son menores o mayores de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque a mayor grosor del septo se supone que es mayor probabilidad de malignidad. Y en el caso del volumen tumoral, eso es algo muy importante, los ovarios o las lesiones chiquitas no son necesariamente las más buenas. Muchas veces las lesiones pequeñas son las que son más traicioneras. Y a veces los monstruos de unas señoras así con una panza gigante que entra uno a quirófano y se siente pues el mejor operando porque saca una bola que Rochester y al patólogo, esos no son los más difíciles normalmente. Y esta es una de la clasificación. Ellos tienen un puntaje máximo hasta 12, pero si va por encima del 5, ya podemos sugerir o condicionar que probablemente está maligno. Cuando aparece el IOTA es una tabla muy importante y que marcó como un precedente, sobre todo a la hora de caracterizar, porque era muy sencillo. Teníamos 5 ítems que decían, esto puede decir que está malo, esto puede decir que está bueno. Es bueno cuando tienes un quiste unilocular, cuando tienes componentes sólidos, pero que tienen un diámetro mayor de 7 milímetros, o son malos cuando tienes ascitis, son malos cuando tienes más de 10 centímetros, son malos cuando tienen doble. ¿Y qué significa? Que cuando tenemos un tumor de ovario maligno, vamos a tener una M, o sea, una característica maligna, y ninguna benigna. Ese es maligno. O en el caso del benigno, vamos a tener una o más benignas y ninguna maligna. Pero desafortunadamente, como era tan fácil y tan sencillo, teníamos muchas zonas grises donde teníamos lesiones que no podíamos clasificar. Y aparece otro, que es el Jacobs. El Jacobs es un poco más específico. ¿Por qué? Porque ya tiene otros parámetros adicionales más allá del ultrasonido y de la imagen. ¿Qué es el Jacobs? Es una clasificación que trata de acercarse a una probabilidad de malignidad en donde lo que va a caracterizar es, uno, el estado menopáusico de la paciente, si es premenopáusica o es posmenopáusica. Dos, las características en un ultrasonido que ya todos sabemos que son, que si son quísticas, que si hay áreas líquidas, que si hay ascitis, que si hay lesiones bilaterales o evidencia de metástasis. Las metástasis en ultrasonido son muy difíciles y la sensibilidad y especificidad para ver metástasis es muy mala. Entonces, este es muy carente en este punto. Y la otra es el valor de ALCEA 125. Todos estos se van a multiplicar y se supone que cuando nosotros tenemos un valor mayor de 200 puntos, vamos a considerar que esta lesión probablemente es maligna. Pero como todo se tiene que complicar un poco, aparece el ORRATS y es el que está ahorita. El ORRATS va de 1 a 5. ¿Cuál es la clasificación? Es muy parecida a la mama. El ORRATS 1 va a decir, esto es un ovario normal, es una lesión quística. El 2 es cambios en el ovario, pero son muy sugestivos de algo benigno. El 3 es un bajo riesgo y van a ver allí unos puntos importantes que probablemente es en el que yo más le voy a hacer hincapié. Y el 4 y el 5, pues es donde está cantado, como en las imágenes que les puse, esto va a ser un cáncer de ovario. Entonces, ¿qué es el ORRATS 1? El ORRATS 1 es esto. Los folículos, el cuerpo lúteo, esas lesiones bonitas que nosotros vemos frecuentemente en el consultorio, que son las más comunes y que tienen un porcentaje de malignidad del 0%. O sea, estas tienen 0% de probabilidad de que vaya a ser un cáncer en ese momento, porque las cosas a futuro cambian. El ORRAS 2 son aquellas lesiones que tienen menos del 1% de probabilidades de que tenga una lesión maligna y se caracterizan por lesiones o quistes que son alrededor de 3 a 10 centímetros. Aquí está. Sale menos del 1%. Y aparece la zona amarilla, que yo le hubiera puesto gris, y es el bajo riesgo que es menor del 10%. Pero ¿qué pasa con este ORRATS 3? Este ORRATS 3 es el tumor que puede ser unilocular y puede medir más de 10 centímetros, que se ve literal como un globito lleno de agua. Son esos histoadenomas que uno dice, entro por láparos, lo pico, lo absorbo, saco la cápsula, se la doy al patólogo, histoadenoma. Qué dicha.
Pero si ese cistoadenoma no era un cistoadenoma, sino que era un limítrofe, ¿qué sigue? Si no era un limítrofe, pero de pronto era un epitelial, un mucinoso, empezando que apenas iba a marcar una papila, ahí ya le cambiamos el pronóstico y la etapa clínica a la paciente. Entonces es algo que a mí me gustaría que consideremos, este ORATS 3. El 4, fácil. La bola que uno dice, eso no lo quiero tener cerca de mí. Multiloculada, multiseptada, septos gruesos, Doppler, lesiones así quísticas, heterogéneas, sólidas, líquidas, que uno dice, esto no se ve nada bien. Igual que el ORAT 5. ¿Cuál es la diferencia entre el ORAT 4 y el ORAT 5? La probabilidad de malignidad del ORAT 4 va del 10 al 50%. Y en el ORAT 5 es mayor del 50%. O sea, casi sí o sí va a ser un cáncer de ovario. ¿Cómo se ven? Como vemos en las diferentes imágenes. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya recibimos a la paciente, venía su control anual y nos encontramos con una lesión. ¿Verdad que alguna vez alguien me habló de esto? Esto puede ser bueno, esto puede ser malo, esto lo puedo tipificar como una probable lesión benigna o una probable lesión maligna. ¿Por qué digo probable? Porque nosotros no podemos hablar de benignidad o malignidad en el ovario hasta no tener la pieza fuera. ¿Sale? ¿Existen biopsias guiadas por intervención para el ovario? No, a menos de que sean etapas clínicas muy avanzadas donde tengamos un mental cake, un peritoneo afectado, una pared peritoneal donde sea fácil el acceso guiado por ultrasonido por tomografía para tomar una biopsia o una laparoscopía diagnóstica para poder definir si esta paciente es candidata para hacer una cirugía de resecabilidad o no. ¿Qué hacemos entonces? Si ya tenemos el ultrasonido y nosotros consideramos que encaja dentro de esas lesiones que no sé, es un 3, es un 4 o es un 5, porque las 1 y las 2, pues ya, ustedes saben mucho más que yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? Vamos a utilizar algo muy importante que es la tomografía. Y la tomografía tiene que ser contrastada. Si es simple, no nos va a servir y nos va a dejar como entre sí, ¿no? La caracterización de las lesiones y más allá de las lesiones de la cavidad. ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Uno, necesitamos definir exactamente el tamaño de la lesión. Dos, ¿qué características tiene? ¿Es solo quística? ¿Es quística y sólida? ¿Tiene alguna papila? ¿Tiene algún septo que nosotros en ultrasonido no hemos visto? Porque claramente en ultrasonido no es muy fácil ver un septo que tenga 3 milímetros. Y en otro caso, cuando nosotros vamos a tipificar la lesión, ver si hay algún implante en otro lugar que no sea del ovario. O más adelante, cuando nosotros tenemos ciertas características o ciertos hallazgos, considerar si esta paciente es resecable o no, si puede tener un diagnóstico de ir a quimioterapia neoadyuvante y después hacerle una cirugía de intervalo o una cirugía secundaria. Y también nos sirve para después del tratamiento considerar si es una paciente que después de 3 ciclos puede llegar a tener una resecabilidad total o llevarla a 6 ciclos y hacer una cirugía secundaria. Y en el caso de los implantes tumorales, lo que les decía, definitivamente los mayores de 1 centímetro en tomografía los vamos a identificar, pero menores de 1 centímetro no. ¿Qué vamos a ver en las tomografías? Vamos a ver imágenes como estas. En la imagen A vamos a tener que es una lesión quística que tiene unos tabiques aquí donde está la flecha. Son tabiques muy sugestivos, son tabiques muy delgaditos que a veces se nos pueden ir. O en el caso de la imagen número B, donde tenemos una paciente que tiene un tumor sólido, ¿sale? Que tiene un componente que uno pensaría que solamente de verlo sabe que es como duro. En el caso número 3, que está aquí la flecha lo que nos está mostrando es la diferencia y las características tanto quísticas como sólidas de este tumor. Tiene 2 componentes. Normalmente cuando los tumores tienen 2 componentes, ellos no van a ser benignos, por lo menos van a quedar en un limítrofe. Y en el caso de la imagen D es donde tenemos un carcinoma propio del ovario y que aparecen unos cuerpos o unas clasificaciones muy características que son samomatosas. No son propias del ovario, también aparecen en los cánceres gástricos, pero es una característica que podemos ver en las calcificaciones en las tomografías. Ya cuando tenemos las metástasis, pues ya uno sabe que algo está muy mal, ¿verdad? Y es cuando empezamos a ver lesiones paraórticas, que son ganglios. El ovario normalmente tiene una diseminación transcelómica por medio del peritoneo y uno de sus lugares favoritos o principales son los ganglios. ¿En qué regiones? Paraórtica, intercoaórticas o pélvicas. Y también vamos a tener lesiones hepáticas, sean capsulares o intraparenquimatosas. Esas pues obviamente ya sabemos que si hay una lesión ahí ya estamos en una etapa clínica avanzada. ¿Qué existe?
además de la tomografía, además de ver la forma, el color de estas lesiones, existen los marcadores tumorales y aquí está el CA125. ¿Qué es el CA125? Es una glicoproteína. Es una glicoproteína que está en donde, en los epitelios celómicos. ¿En dónde hay epitelio celómico? Esto parece tonto, pero es para mi siguiente diapositiva. En el pericardio, en la pleura, en las trompas, en el endometrio, endocervical. ¿Y para qué digo eso? Pues porque el CA125, que es menor de 35, está negativo y puede ser un marcador muy importante para nosotros para sugerir malignidad, para seguimiento, para respuesta a tratamiento, porque se instauró según la FDA desde el 2009 que se podía tomar como un marcador bioquímico para poder determinar si la paciente tenía o no respuesta a la quimioterapia, asociado también a imágenes. Sin embargo, ¿qué pasa en el CA125? Si estamos hablando de ginecólogos, que es hoy, tenemos que se va a elevar en el cáncer de endometrio, tenemos que se va a elevar en el cáncer epitelial de ovario, en el primario de tuba o en el primario de peritoneo, porque esos son los orígenes de las probabilidades de que se desencadene un cáncer de ovario. Pero también se va a elevar en otras causas ginecológicas benignas, como la adenomiosis, como la endometriosis, como los quistes funcionales, como la hiperestimulación ovárica, como la enfermedad inflamatoria pélvica. Y más allá de eso, saliéndonos de nuestra pelvis, vamos a ver que hay otras condiciones que van a elevar este marcador. La citis, la colitis, que tenemos muchísimas pacientes con colitis estresadas, fibromialgias. Aquí está, miocardiopatías, pancreatitis, efusión de la pleura, neumonías, insuficiencias renales. Y más allá, no, en otros cánceres no ginecológicos, en cáncer de mama, en hígado, en pulmón, en páncreas. Entonces, y por eso se los pongo en rojo, no todo cáncer, no todo CA125 elevado es cáncer de ovario, pero no todo cáncer de ovario va a elevar un CA125. Existen otros biomarcadores, por eso les decía, normalmente siempre el estrellato se lo lleva el CA125, pero existen muchos otros marcadores y que tienen unas particularidades importantes. Lo ideal sería tenerlos todos para poder estudiar de mejor manera este tipo de lesiones. Existe el E4, que es el antígeno derivado de la proteína del epidídimo. Es una proteína y es un marcador muy importante, es muy costoso, no se usa frecuentemente, pero es un marcador muy importante, particularmente en tumores como lo son serosos y endometrioides. Probablemente es como el mayor impacto o el mejor beneficio de tomar una H4. Pero también existen otros que sí podemos solicitar para hacer un estudio adecuado, que son el ACE, que es el antígeno carcinoembrionario, que es una proteína que se eleva también en muchos otros tumores, pero tiene una particularidad importante y nos va a guiar en los cánceres de tipo mucinosos. Los mucinosos entran dentro del capítulo de los cánceres epiteliales. Y ellos tienen una cosa, ay, perdón, una cosa muy importante y por eso se los puse aquí como en negrita, y es que cuando nosotros tenemos un CA125 elevado y un ACE, un antígeno carcinoembrionario elevado, sí o sí tenemos que considerar si el origen de la malignidad o del cáncer en esta paciente es de origen ovárico o de origen gástrico. Por eso tenemos que hacer una relación o una división entre el CA125 y el ACE. Si da mayor de 25, va a ser el origen de un ovario. Pero si no, no nos podemos meter a una cavidad que ya no nos permite trabajar ahí, ¿verdad? Porque puede ser un apéndice y eso se maneja diferente. En el caso del CA199 es una proteína de mucina, también puede estar elevado en el cáncer de ovario. La LDH y la beta-HCG no son menos importantes y hacen parte del screening o del protocolo de los tumores de ovario, sobre todo de las jóvenes. ¿Por qué? Porque los disgerminomas, que es el tumor más frecuente en las embarazadas, los teratomas, los coriocarcinomas, las molas van a tener una elevación de estos marcadores que nos pueden ayudar a guiar que ese tumor se trata de un origen germinal. Eso no quiere decir que las lesiones de los germinales eleven la LDH y la beta-HCG. Hay muchas que son negativas y cuando entramos a cavidad es un disgerminoma. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos la paciente, ya llegó a la consulta, ya le hicimos el ultrasonido, ya dudamos si es algo bueno o malo, ya vimos si es un RAS 3, 4 o 5. Tenemos la historia clínica, importantísimo la edad. No es lo mismo una lesión de 6, 10 centímetros en una premenopáusica que en una posmenopáusica, definitivamente no.
Los hallazgos de imagen, las características que ya les he hablado alrededor de toda la plática, los síntomas que tienen las pacientes, y aquí tengo que ser como muy incisiva, los ovarios no dan síntomas, solamente hasta que el ovario está muy avanzado y ya genera citis, distensión, estreñimiento, edema de miembros inferiores, es que ellas van a acudir por eso. Por eso la mayoría de lesiones son incidentales y somos nosotros en nuestra consulta del día a día que las vemos. ¿Y en qué nos vamos a apoyar? En marcadores tumorales que ya más o menos como que les hice un recorderis. ¿Todo esto para qué? Para llegar al punto que más nos gusta. ¿A quiénes operamos? ¿A quiénes no operamos? Las operamos por laparoscopía, las operamos por abierto. ¿Es descabellado meter un tumor de ovario por laparoscopía y los oncólogos normalmente se enojan mucho? No, pero no todos los tumores de ovario deben ir a la laparoscopía. Y aquí sí quiero que por favor, si se pueden sensibilizar un poquito, lo entiendan. No es porque no nos guste la laparos, probablemente es la cirugía más bonita, ya después vendrá el robot. Sin embargo, una vez nosotros picamos un ovario, estamos cambiándole la etapa clínica a la paciente, el pronóstico y la sobrevida. Esa paciente que iba a hacer una etapa clínica 1A, que iba a estar en seguimiento, que iba a ir a tratamiento con ustedes cada 3 meses hasta que se vuelva viejita, esa paciente va a pasar de ser un 1A a ser un 1C. ¿Qué significa ser 1C? Si igual es un 1, no pasa nada, sí pasa. Disminuye el pronóstico por encima del 40%. Disminuye la probabilidad de que su sobrevida sobrepase el 46% de los tumores de ovario, y además de eso es una paciente que vamos a someter a quimioterapia. Quimioterapia es una toxicidad muy alta. ¿Por qué? Porque nos metimos a un ovario y lo picamos. Entonces, sí hay que contemplar muy bien, sobre todo los ORATS 3. Esos son los que uno dice, ¿lo pico o no lo pico? ¿Es un cistoadenoma? ¿No es un cistoadenoma? Pero tiene 35 años, ¿cómo le voy a hacer una media? Porque los oncos no hacen fan. Algunos sí, algunos. Pero bueno, entonces, vamos a operar a la paciente. Vamos a decir, o abierta o cerrada. Vamos a hacer la evaluación quirúrgica. Sí o sí, así ustedes sepan que es un endometrioma, mi otra recomendación es, díganle al patólogo que esté ahí. No pasa nada, ustedes sacan la bolita, idealmente como, completa, para que podamos mandar esa lesión a estudio y que el patólogo les diga, es un endometrioma. Sí, ya sabía. Pero si no es un endometrioma, sino un disgerminoma, considerar que sigue. Normalmente en los disgerminomas ya con eso es suficiente, así tengamos un tumor bilateral. Cuando ese es el caso, normalmente lo que hacemos en las pacientes jóvenes es quitar el tumor más grande con el ovario. Ahí sí, perdón, puede tener 25 años, vamos a quitarle solamente el tumorcito. No, para eso está el otro ovario. Y sí, normalmente ya con ese diagnóstico pueden ir a tratamiento oncológico, responden súper bien. La probabilidad de que la quimio les dañe la fertilidad está alrededor del 20%, pero se van a poder seguir embarazando y van a poder continuar con el útero, en el caso de los germinales. Entonces, cuando nosotros tenemos cirugía láparos versus cirugía abierta, lo único que yo les quisiera recomendar es la integridad de la lesión. Al máximo la integridad de la lesión. Pero pues si es láparos, ¿cómo la saco? Pues ábrele un pedacito, pero sácalo completo. Y la otra es el estudio transoperatorio. Pero es que, mira, yo he mandado estudios transoperatorios y me dijeron que eran negativos. Sí, hasta el 30%, y según la escuela y según el hospital que esté, puede llegar a ser hasta el 40% de error en un transoperatorio. Entonces, ¿para qué lo mando? Uno, porque legalmente ustedes se van a proteger de que hay otro patólogo o otra especialidad que dijo, tranquilo, sigue adelante o todo está bien. O tomar otra decisión en compañía de su ginecólogo oncólogo, su cirujano oncólogo de confianza, donde les digan qué debo hacer. ¿Debo hacer algo más? Deben entrar ustedes a hacer una, no sé, tapificación, tomar biopsias, tomar muestras, hacer linfas, meternos al nivel paraórtico, a nivel de vejiga, a fondo de saco. ¿Y qué es lo otro que les iba a decir? El ORATS 3. Este es el que definitivamente como que se llevó el show, digo yo. Porque el ORATS 3 es esa bola que usted ve, está perfecta. Yo entro por láparos, la pico, la absorbo, la saco por el trocar, la señora jovencita quedó con sus punticos de láparo sin ningún problema. Pero estos pacientes, el solo hecho de que sean muy grandes implica que puedan llegar a ser un tumor limítrofe, que tiene un tratamiento totalmente diferente que el cistoadenoma. Y los limítrofes también pueden ser caracterizados como serosos de bajo grado, y si ellos tienen invasión,
van a quimioterapia. Entonces, estos son los que quedan ahí como, ¿los meto yo o no los meto yo? Oye, ¿estás por aquí cerca del hospital para ver qué sale el transoperatorio o a ver cómo va la cosa? Sin problema. ¿Por qué? Porque son estas lesiones que están aquí. Son esas lesiones gigantísimas que uno saca, que todo el mundo dice, wow. Y la verdad es que realmente quirúrgicamente usted pone una Rochester, pone otra Rochester y la saca. Qué dicha que todos fueran un cistoadenoma, ya con eso. Qué dicha después de hacerle esta incisión a una paciente, pero estamos teniendo una pieza quirúrgica completa. Esta paciente no fue un cistoadenoma y tenía 46 años. Esta paciente tuvo un tumor limítrofe de ovario con implantes invasores y ella recibió quimioterapia y se manejó como un seroso de bajo grado. Si lo hubiéramos contemplado con algunos de mis maestros, hubiéramos podido entrar por láparos, picarlo, sacarlo y tal vez no llevarla a una quimioterapia por un seroso de bajo grado, sino por una lesión ya en una etapa clínica más avanzada. Y ya en el caso de los RATS 4 y 5, pues las recomendaciones que ya tenemos hasta aquí, las tomografías, en este caso lo ideal es tenerla desde cuello. ¿Por qué desde cuello? Porque resulta que hay tumores de ovario que se manifiestan con conglomerados cervicales. Hace poco tuve con uno de mis colegas, que sé que está escuchando, una paciente sana, totalmente sana, 58 años, ni hipertensa, ni diabética, ni gordita, ni nada. Una bola aquí en el cuello, lado izquierdo, le hicimos una trucut, es un carcinoma metastásico. ¿Metastásico de dónde? ¿Cómo en el cuello? El origen, un ovario. La paciente afortunadamente se le hizo una inmunistoquímica, se definió que era de origen ovárico y en este momento se encuentra en neoadyuvancia con bevacizumab y con todo lo que es el manejo de carboplatino y cisplatino. Y si esa paciente llegara a tener una buena respuesta a la quimio, puede llegar a ser candidata a una cirugía secundaria o de intervalo. ¿Le vamos a mejorar la vida? ¿La vamos a salvar? No, pero sí probablemente su pronóstico y su sobrevida va a aumentar. Y acuérdense, 6 meses o un año para nosotros puede que no sea mucho, pero para ser una mamá, una hermana, una tía, una vecina, sí es bastante. Y los marcadores tumorales y la valoración por oncología. Oncología, digo yo, un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo, como ustedes se sientan más tranquilos. ¿Qué vamos a ver en estas lesiones? Ascitis, que es líquido libre en cavidad. ¿Qué vamos a ver en estas lesiones? Carcinomatosis peritoneal, sea por omental queico a nivel del meso o metástasis a nivel de pulmón. Sí, realmente no es lo más frecuente que el ovario haga, pero sí hace lesiones a pulmón. Las retracciones del mesenterio, probablemente el doctor ginecólogo oncólogo que está allí podrá decir que probablemente es de las cosas más difíciles cuando uno entra a una cavidad. Definitivamente es algo que uno no quisiera ni ver, solamente pellizcar, biopsiar y ver qué sigue y ver cómo responde. Las adenopatías retroperitoneales, el retroperitoneo, la parte paraórtica, hacer una linfa, no es lo mismo hacer una linfadenectomía paraórtica o pélvica después de quimioterapia que antes de quimioterapia, pero sí tiene un impacto bastante importante y ya hay muchos estudios que dicen que es más beneficio el considerar dejar los ganglios sanos que quitarlos que quitarlos a dejarlos afectados. Y también vamos a ver las adenopatías retroperitoneales, la invasión pues a tejidos adyacentes. Tejidos adyacentes es recto, vejiga, intestino, fondo de saco. ¿Qué pacientes no se benefician de la cirugía? Esto ya pues como que ya tiramos la bolita al otro lado. Y es pacientes que van a tener lo que les mencioné, adenopatías retroperitoneales por arriba del hilio renal. Ahí ya no hay que meterse. Implantes mayores de 1 centímetro donde está la raíz del mesenterio, periesplénicas en el epiplón menor. Nosotros normalmente quitamos en las cirugías de tapificadoras de ovario el epiplón mayor, el menor no. Y en el caso de enfermedad diafragmática extensa, retracción del mesenterio, involucro del tronco celíaco, duodeno o cabeza de páncreas. ¿Qué vamos a ver en las lesiones? Esto, son implantes, son múltiples, ni siquiera con una peritonectomía total, que son cirugías demasiado largas, vamos a poder dejar en una paciente R0. Entonces, el beneficio de esta paciente, en el caso de que entremos y encontremos lesiones como estas, es agarrar un pedacito y cerrar. Ya con eso la paciente tiene una biopsia, tiene una determinación y vamos a saber qué prosigue con ella en cuanto a la quimioterapia. Y ya para terminar, mis conclusiones son definitivamente que sepamos que los ginecólogos somos el primer contacto con las pacientes que tenemos tumores
anexiales. Caracterizar adecuadamente las lesiones es determinante en el momento no solamente de abordarlas, sino de cómo estudiarlas. El estudio transoperatorio, aunque sí sé que tiene unas fallas de alrededor del 30%, es muy importante para la toma de decisiones, no después del quirófano, ahí, intraoperatorio, donde tenemos que tomar decisiones en donde sí podemos conservar el ovario contralateral o el útero y el protocolo adecuado de las pacientes. ¿Por qué? Porque definitivamente va a impactar no solamente en el pronóstico, sino en la sobrevida de las pacientes. Y todos estamos aquí por las pacientes y para las pacientes. Y definitivamente el manejo multidisciplinario con otra persona que de pronto nos eche la manito va a hacer que el éxito en el tratamiento sea impecable.